la madre de esos perritos. Sí, llegaron a los likes en un día. Y vamos a contarles esta historia. Hola Polineesios, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estamos muy emocionados. La verdad es que yo estoy muy emocionada de hacer este video. Y también estoy impresionada porque en un día llegaron a 500,000 de likes. En un día. Nosotros dijimos, ay, de aquí a que llega, a lo mejor no muchos quieren saberlo. No va a llegar y veanlo. Parece que muchos quieren saber esta historia de lo que sucedió con los bebés y por qué están en esta familia. Pero lo más importante, ¿quieren saber quién es la mamá? Exacto, así que, pues que pase la madre. La mamá es Kumi. La más jovencita, ella fue la que dio a luz a estas 4 nuevas criaturas que ahora son parte de esta familia. Y si ustedes se preguntan si este embarazo fue planeado, la respuesta es no, pero sí deseado. Y fue un embarazo de cuarentena. Así es, y como fue un embarazo de cuarentena, pues el padre tiene que estar entre nosotros. Y ustedes saben que en esta familia solamente hay dos machos adultos que podrían hacer esto. Uno es Coco y el otro es Calón. Entonces les tenemos que contar que el padre de estos bebés es Calón. ¿Quién somos nosotros para juzgar esta situación que solamente pasó de una manera muy extraña e inesperada? Ahorita les vamos a contar. Pero sí, Kumi y Calón son los padres de estas criaturas pequeñitas. Y pues este embarazo fue por un descuido de uno de nosotros. Ahorita les cuento todo. Para que ustedes puedan entender toda esta situación, les vamos a contar como a detalle qué fue lo que pasó. Como nosotros les dijimos, este es un embarazo de cuarentena. Y pues ustedes saben que estuvimos viviendo en la casa de Rafa durante mucho tiempo. No habíamos salido. Después de 4 meses de no haber salido para nada, ni siquiera nuestros pies habían tocado la calle. Lo que pasó fue que Leslie y yo teníamos una reunión que era fuerza presencial. Entonces en ese tiempo Kumi ahí estaba en sus días. Y le dijimos a Rafa, cuida a los AKK. Y pues Calón lo íbamos a llevar a revisión porque su popi estaba haciendo aguadita. Entonces pues lo íbamos a llevar y en ese momento dijimos, pues vamos a aprovechar que vamos a salir y vamos a llevarlo al hospital. Y en ese momento, así, en ese preciso momento ya que tenía la correa, ya estábamos a punto de salir y abriendo la puerta, Calón hace popó bien, durita, perfecta, una popó ejemplar de un niño sano. Oigan, también a ustedes es ejemplar. Sí, tranquilos, todo está bien. Bueno, entonces en ese momento pues dijimos, wow, ya no tiene nada, ya no es necesario que vaya al doctor. Entonces se lo dejamos a Rafa y le dijimos, cuida mucho a Kumis porque está en sus días. Y nos fuimos. Y aquí es donde entra mi parte de la historia. Les voy a contar todo lo que sucedió, pero para eso quiero que vayamos al lugar donde todo pasó. Y fue aquí, en el comedor de la casa. Les voy a contar que yo estaba trabajando ese día, pero también estaba vigilando a los bebés, entonces... Ay, ajá. Yo sigo creyendo que no los vigiló como debía de ser. Sí, yo tampoco. O sea, bueno, nunca voy a poder cambiar su percepción y su imaginación de lo que pasó, porque no estuvieron ahí, no saben lo que pasó. Pero solo bueno, yo lo viví, entonces yo les estoy contando lo que viví. Estaba yo sentado en la computadora trabajando. Yo acababa de voltear a ver a los perritos, estaban jugando súper normal. Y regreso a la computadora. 3 segundos después, escucho un chillido y fue de... no, volteo y ya estaban Calón y Kumi. No puede ser esto. Vean, Kumi, Calón, no puede ser. Te dije, a ver, espera, creo que esto acaba de empezar, creo que todavía puedo hacer algo al respecto. Y entonces como lo quise jalar un poquito, pero dije, no, creo que los puedo lastimar. Entonces me acordé que hay personas que dicen que les eches agua. Fui a la cocina, agarré una taza con agua y se las empecé a echar. Calón, basta de esto, Calón. Yo no quería ser muy agresivo. O sea, parece que nos estabas bendiciendo. Sí, porque... Los bendigo en su amor, bro. Yo lo que hubiera hecho, hubiera agarrado así una cubeta de agua y ¡pum! Se me separan porque se me separan. No hay,
Ay, agüita bendita le he hecho. ¡Viva los pegados! Y entonces después empecé a buscar por internet cuáles eran las formas de separarlos. Y la verdad es que no había. O sea, decía, no hagas eso porque puedes lastimar mucho al macho a tal grado de que de sangre sus órganos ya no queden bien. Y fue de, no quiero que Calón quede pues mal, ¿no? Entonces dije, vamos a ver. Voy a dejar que esto termine. Espero que no suceda nada. No porque ya suceda este acto significa que la perra va a quedar embarazada. Sí, porque de hecho muchas veces cuando tú quieres cruzar a un perrito hay varios intentos. De hecho Claire, cuando lo cruzamos con su amado Zeus, tuvo 3 intentos porque no quedaba embarazada. Sí, dije, bueno, espero que este sea un intento de estos que no pasa nada, ¿no? Mientras todo esto sucedía y dejamos que pasara, ¿quién creen que fue la madrina de todo este acto? Bueno, pues fue Aria. Aria madrinó toda la situación y bendijo el acto y el momento con su aprobación y su apoyo. Cuando Hannah y Leslie llegaron les conté y No, verá, Hani. Ay, no. Llegamos y nos dice, ay, qué bueno que ya llegaron hermanitas, ¿no? Así como, ¿ah? Y dice, siéntense. Y fue como, son las 11 de la noche, tengo sueño, déjame ir. Y de repente pone una cámara. ¿Qué? ¿Qué te trae? ¿Qué se traen ustedes? Confiesen, ya las caché. ¿De qué? Lo que planeaban. Aquí tengo las pruebas. Las descubrí. Y nos muestra un video. O sea, nos contaste. ¡No nos contaste! Rafael, no, te le encargamos. Ya te sé. le encargamos, Rafa. Ya sé. No, Rafael, te le encargamos. Ya sé, Karen, ya No, sé. Ya Rafael, no se. Rafael, no puede tener mal. Puede salir mal. Rafa, pero te le encargamos. Tienes que estar al pendiente de ello. Rafael. Te lo juro, estaban corriendo todos. Estaban todos No, corriendo. Rafael, no, eso no se hace. No porque yo estuviera significa que fue mi culpa. Que no puede estar así todo el ¿Dónde estabas tiempo. tú? Sí, Así estamos. O sea, como estoy así y no hago mis cosas. No, Ponte a Kumi aquí al ladito. Eso. Pon que siempre estés viendo o a Kumi o a Calón. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Y entonces fue como, o sea, no podíamos creerlo. Estábamos enojadas, molestas con Rafa porque, pues, todo, Es como, o sea, como, todo el esfuerzo que estuvimos haciendo durante, creo que fueron como 10 días que ya llevaba en su periodo. Sí, lo que siempre quisimos evitar pasó. Eso es inconsciencia. ¡Es tu hermana! Vamos a salir cabezones y dientudos. Leslie, no fue mi culpa, de verdad. Yo sí me enojé. Yo quedé en shock, Lloré. enojada. El día en que salimos de la casa, un día, se embaraza. Les acabo de enseñar el video del final de cómo terminó Calón. ¡No! ¡Parece caballo! ¿Qué les pasa, loca? ¡Todo se le salió! ¡Ya puede caminar! Está así, caminando. Así, así. Después de ver todo este video, nos tomó unos días asimilarlo y dijimos, bueno, no creemos que se embarace, o sea, Una vez, Muchos primeriza, intentan. no llevaba ni un año Kumi. Pues no va a pasar. 3 semanas después tuvimos que llevar a Kumi a que le hicieran un ultrasonido para ver que no hubieran bolsitas gestantes. Han pasado más de 2 semanas después de lo sucedido, así que hoy trajimos a Kumi. De hecho, esta nena está aquí con nosotros. Y Coco, pues obviamente la vino a acompañar para que vaya a revisión al doctor y no la chequen. Lo que le van a hacer ahorita en el hospital es que le van a hacer un ultrasonido para ver si hay algo en su vientre. Pero yo la verdad no creo que tenga nada. O sea, yo veo a Kumi súper normal. Yo la he visto todos estos días muy tranquila y como si nada. Estaban en la casa y su hermano y ella se pusieron a jugar y no nos dimos cuenta y fue así, pum, rapidísimo. Y eso pasó hace como 3 semanas, ¿no? 20 días. Entonces queríamos ver si algo había pasado con Kumi. Intentemos hacer ultrasonido. Sí. Si sí tiene, pues ya lo confirmo. Y si no, si queda algún pequeño resquicio de pensar que todavía podría ser posible. O sea, estaba muy tranquilo, pero ya me puse nervioso de todo esto. No sabe lo nerviosa que está. Veamos. Sí está. Ese es un saco que está ¿En serio? Sí, aquí está. Un cachorrito al menos. Y esto de aquí apenas es el feto. De hecho, que vean el tamaño de esta cosa, de 0.62 centímetros. Ahora, puede traer uno, puede traer más. Sí, voy a intentar encontrar otros más. ¿Y qué podemos hacer para que ella esté más preparada para ese momento?
No hay forma. Hay los tres cachorros. Sí, ya vi el otro. Y ahí está. Pero otra cosa que nos preocupaba mucho durante el embarazo, y esto es por muchos mitos que hay en la sociedad respecto a esto, es que si dos hermanos perros se cruzan, van a nacer como deformes, que no Sí. van a tener unos dedos o cosas así. O que no les nacen bien los dientes. Él dio seguimiento a todo esto, nos dijo, no, a ver, es que esos son mitos. De hecho, cuando quieren que una raza sea muy pura, lo primero que hacen es cruzar a los hermanos entre todos ellos y después ya los empiezan a cruzar con otros perros distintos para mantener la pureza de la raza. Y dijimos, ok, entonces los bebés no van a nacer deformes ni con alguna cosa extraña. Después de que ya nos dan la noticia, regresamos a la selva porque en ese momento estábamos viviendo en la selva y le contamos a Karen. La vencita. Hermana mía, ya llegamos del doctor. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué les dijeron? ¿Que solo tenía croquetitas y pastito en su pancita? Ay, mi amor. Tiene dos. Júralo. Te lo juro. No. Te lo juro. Júrenlo por mi mamá. Te lo juro por mi mamá. No, me están bromeando. No. Te lo juro que no. No estamos bromeando. Me están bromeando. Ahora lo que hay que hacer Es es... pensar qué es lo que ¿Qué vamos vamos a a hacer. Tenemos que tomar una decisión lo antes posible. Ya no podíamos hacer nada y en ese momento fue cuando decidimos decirle a nuestros papás, porque como ustedes saben, mi mamá siempre cuidó de los acacas, cuidó siempre de ellos y como no están ahora con nosotros, pues tuvimos que decirles a ellos porque sabíamos que era importante. Mami, sí fuimos al doctor. Sí, espero que las noticias son positivas y buenas. Me pones a mí. Sí, está embarazada, Kumi. Le encontraron 2 saquitos, mami. Lo que dijo el doctor es que Kumi está en un buen estado de salud para tener a los perritos, que tiene buen tamaño y tiene buena musculatura. ¿Pero le dijeron que es de su hermano? Sí, lo Sí. que nos dijo es que no va a salir con 6 dedos, con un ojito, sin una oreja. Nos dijo que no va a salir así el perrito. Entonces hoy vamos a tomar una decisión, toda la noche vamos a pensar y mañana vamos a platicar sobre qué vamos a hacer. Entonces, hijos, pues ustedes decidan y pues que sea lo mejor. ¿Y cuál era la decisión en la que teníamos que tomar? Es que, pues, si íbamos a tener estos bebés o no, ¿no? Porque también estaba esta opción de, pues, que no tuviera los bebés y escuchamos nuestro corazón y dijimos, ok, creo que esto fue culpa nuestra, o sea, fue un descuido humano, fue un descuido de nosotros, entonces decidimos hacernos responsables. Ni modo, vamos a hacerlo. Podemos con lo que venga. Podemos con lo que venga, somos 3, nos podemos apoyar entre nosotros y de hecho por eso fue la razón que nos dividimos a los perritos, porque evidentemente uno solo no puede cuidar a tantos perritos porque son muchos. muchísimos. Después de esta decisión que tomamos, tenemos que tomar una segunda decisión y era si operábamos a Calón o no. Es muy difícil hablar este tema porque yo no quiero que operemos a Kumi y a Calón porque el primero que fue operado fue Coco y tuvo muchos problemas de lo que nunca nos imaginamos. Después de esa operación, pues ahora tenemos que estar cambiando su alimentación cada cierto tiempo, que esté pasando bien el alimento, muchas cosas. Cuando operamos a Aria, siento que ya entró como en una depresión muy fuerte y se le ve en su semblante, ella cambió muchísimo su actitud, su forma de ser hasta con nosotros, con las personas y eso empezó desde que la operamos, así que no estoy de acuerdo que operemos a nuestros perritos. Prefiero tener más precauciones a que los operemos y después vengan más problemas que no deberían de ser. Bueno, yo no quiero que operemos a Kumi y a Calón porque nosotros no somos nadie para decidir quitarle un órgano a un animalito solamente porque no somos capaces de cuidarlo o porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Lo que ha pasado en la familia es que Coco, cuando hicimos eso, empezó a tener muchos problemas de salud después de eso porque Coco cuando se duerme no controla su organismo y él se hace pipí solito en las noches y muchas veces también está como sentado y solito se empieza a hacer del baño. Y en el caso de Aria,
Aria, después de la operación, ella se empezó a ver así súper avejentada, como si ya tuviera así 14 años. De hecho, hasta se quedaba así como dormida, parada. Ha empezado a mejorar un poco, pero la verdad es que ya no es la misma Aria que antes de la operación. Yo no quiero que Kumi y Kalon empiecen a padecer cosas después de esta operación y por eso es que no los hemos operado. Al final decidimos que operar a Kalon. De hecho, encontramos que hay una operación donde no quitan su aparato reproductor, no le quitan los testículos, simplemente como amarran unos conductos y ya quedó. Esa fue la decisión que tomamos porque hay momentos donde están juntos todo el tiempo y no queríamos que esto volviera a suceder, no solamente con Kumi, sino con Claire o cualquier otro perrito. Bueno, y como ya teníamos un poco de experiencia por el embarazo de Claire, pues nosotros queríamos que nacieran parto natural. Entonces nos esperamos hasta el último momento para esto y la verdad es que tenía contracciones, pero no las tenía bien. Luego bajaba su temperatura, pero volvía a regresar su temperatura, que son síntomas que un perrito tiene cuando ya va a dar a luz. Entonces estuvo tres días con esos síntomas, pero nomás no salía ni un bebo. Eso fue más o menos en agosto. De hecho, acababa de cumplir su primer añito y ya iba a dar a luz mi niña. Entonces, pues el 14 de agosto, un día antes de mi cumpleaños, en ese momento dijimos, ya han pasado muchos días así y Kumi no puede dar a luz normal. Entonces en ese momento Rafa la llevó al hospital. Nosotros quisimos estar, pero por el tema de la cuarentena y todo, pues no podíamos ir tan al frente del hospital. Ahí intentaron hacer que Kumi diera a luz de forma natural, estimulándola y todo. Y tuve que tomar la decisión en conjunto con los demás de que fuera cesárea, o sea, que abrieran a Kumi para sacar a los bebés. Y pues yo no podía estar ahí, así que me fui, dije, ¿qué puedo hacer? Mientras dije, bueno, voy por un café. Iba apenas a ir por el café cuando recibo un mensaje del doctor y me dice, ya nacieron, y yo... Rafa en ese momento nos marca por teléfono y dice, ya nacieron los bebés. Y es como, Rafa, videollamada, haznos videollamada, queremos estar ahí. Dice, no estoy ahí. ¿Qué? Pues apenas yo iba en camino. ¿Dónde porque estás? me dijo, Por un café. a mí me habían dicho que tardaban como 40 minutos en nacer y yo dije, pues me da tiempo de ir por un café. Entonces cuando llegué al lugar recibí una gran sorpresa porque no eran 2 bebés como nos habían dicho, sino eran 4 y fue de... Pero además no solo eso, eran de colores todos, era como, ¿qué pasó aquí? O sea, imagínense, nosotros desde el embarazo de Claire siempre quisimos un negrito. Y había un negrito, era como un frijolito. Pero no solo había un negrito, sino también había un café y dije, ¿cómo pasó esto? Pero dije, bueno, qué belleza. Después de que ya le cerraron la herida a Kumi, lo que hicieron fue llevar a los bebés con ella. Ella los vio por primera vez, los limpió y después les dio lechita. Kumi pasó varios minutos ahí hasta que se estabilizara. Después de que lo logró, ya la llevamos a la casa. Fuimos aquí, la recibieron. Abuela Claire estaba muy insistente de que quería conocer a los perritos. De verdad, o sea, ustedes no saben. Todos los demás era como que a ella no le importaba. Coco pues no sabía ni qué pasaba, pero Claire sí quería estar y subió a la habitación donde tenemos a Kumi, conoció a los bebés, se acercó mucho porque ustedes saben que no dejan los perros que te acerquen mucho a sus hijos. Fue muy respetuosa, se acercó, los olió, vio como que todo estaba bien y se retiró. Y pues intentamos que Kalon también los diera, pero Kalon sí tenía más miedo y Kumi le gruñía. Entonces, como no es momento para verlos tal vez en 2 meses, te acepté. Entonces, papá, fuera de aquí. Fue pasando el tiempo, los días, y nos dimos cuenta que Kumi era buena madre, pero era muy nerviosa, era como totalmente una mamá primeriza. De hecho, hubo una ocasión donde se le salió el bebecito de la cama y Kumi quiso regresarlo, pero como con lengüetazos, porque no sabía cómo regresar al perrito. De hecho, Claire, cuando los perritos se le salían del nido, agarraba con la boca, los mordía y se los llevaba. Sí, y durante su primer mes yo lo que quise hacer fue tomarles fotografías todos los días, videos, y lo que yo quería hacer era documentar todo su crecimiento. La verdad es que fue algo muy muy bonito porque cuando Kalon, Kumi y Akiva habían nacido, nosotros nos perdimos ese desarrollo porque tuvimos un viaje, entonces no vivimos eso. Y verlo ahora con los perritos, ver cuando abrieron sus ojos por primera vez. ¿Te acuerdas? Sí. El primero fue el negrito, me acuerdo así. y parecían ojos pegados. Es que los tienen como así porque este sigue pegado. Y con 2 días después ya los tienen bien abiertos. Quiero enseñarles, es el día 26 de agosto. Y
Y este bebé el día de ayer abrió sus ojos el 25. Fue el primero en abrirlos, pero no estaban completamente abiertos ayer. Estaba como muy poquito abiertos, pero ahorita ya están completamente abiertos. Pero ahí no termina como la parte bonita de ver todo el crecimiento y el desarrollo, porque después es como que se empiezan a mover ellos solitos, así con sus bracitos, y empiezan a agarrar fuerza en sus piernitas. Y llegó un momento donde sabían que si seguían caminando se iban a caer de la cama, entonces ellos empezaron a tener fuerza en sus piernitas para hacerse para atrás. O sea, fue todo una cosa muy hermosa. Y lo que más me gusta es que ahorita corren, pero corren un montón. O sea, son unas pulguitas que les juego, yo digo, están bien pequeños, pero corren como si fueran unas bestias. Pero entonces ya juegan con Calón, juegan con Coco, con Kumi. De hecho, ¿cuándo los viste que...? Hace unos días los vi, pero juegan muy pesado, o sea, porque Kumi lo que hace es como que los somete así del cuello de alguna pata o de alguna parte del cuerpo. Y luego otro hermanito ya lo agarró de la pata y entonces entre Kumi todos lo agarran a uno y el otro así. Nada más llorando. Y sí les ocultamos un embarazo. Fue un descuido por parte de nosotros. Siempre vamos a estar a favor de la adopción. De hecho, estos perritos se van a ir en adopción. Ya todos tienen hogar y de hecho fue una situación bastante difícil porque nosotros buscamos a las personas correctas para que pudieran cuidar a estos pequeñitos de la manera que a nosotros nos gustaría que fueran cuidados. La verdad es que no sabíamos si se los íbamos a contar cuando pasó, pero sí decidimos como grabar todo, como documentar todo, porque ustedes saben que lo hacemos así en nuestra vida desde hace mucho tiempo. Entonces ustedes ya lo saben, polinesios, ya no van a estar preguntando, llenando todos los videos, llenando los tweets, llenando Instagram, llenando TikTok con la pregunta de ¿quién es la madre de esos perritos? Ya lo saben, ya saben toda la historia, hasta ya saben quién es el padre. Así es, polinesios, esperamos que les haya gustado mucho este video y gracias por compartir este momento también con nosotros y seguir a estos perritos muy de cerca en las redes sociales, porque les estamos posteando muchas cosas sobre ellos. Sigan muy al pendiente y nos vemos en otro video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! Además que no van a estar mucho tiempo con nosotros, así que hay que disfrutar. Disfrutemos mucho esos bebés. Ahorita están dormidos. Oh.